no se suponía que fuera así. Cuando el presidente ruso Vladimir Putin lanzó su invasión de Ucrania, se suponía que sería un golpe rápido. Sus tropas irrumpirían en el país y tomarían Ucrania, dejándolo con un enorme pedazo de nuevo territorio ruso. Y casi funcionó. Durante los primeros días de la invasión, las tropas rusas lograron llegar a las afueras de Kiev antes de ser expulsadas de la ciudad. Luego vino el apoyo casi unánime a Ucrania por parte de las principales potencias occidentales. De repente, Putin se encontró con una guerra en sus manos. Una guerra que ya superaba los 2 años al momento de crear este video. Eso está bien, podrías pensar. El golpe rápido se convirtió en una guerra de desgaste, y Rusia está perfectamente equipada para ese tipo de guerra. Tiene el segundo ejército más poderoso del mundo y puede seguir lanzando soldados y equipos contra Ucrania hasta que Kiev finalmente tenga que rendirse ante el poder de Putin. ¿Pero realmente es así? Lejos de tener un suministro interminable de equipos y soldados para sostener la guerra, Rusia se encuentra al borde de ser víctima de la atrofia que esta misma guerra ha creado. En pocas palabras, se le está acabando todo. Si Ucrania puede resistir un poco más, pronto podría encontrarse luchando contra una Rusia debilitada que ni siquiera es capaz de mantener a las tropas que ya tiene en el país. ¿Cómo es eso posible? Para explicarlo, comenzaremos con una de las principales piezas de equipo que Rusia ha utilizado en su invasión, los tanques. En el papel, Rusia es un gigante de tanques. Según Global Firepower, que publica clasificaciones anuales de 145 naciones militares en función de su fuerza en varios departamentos, ningún otro país tiene más tanques que Rusia. Se cree que tiene una reserva de 14.777, de los cuales 10.344 están listos para el combate. Naturalmente, podría suponer que eso significa que puede seguir enviando más y más tanques a Ucrania, sin importar cuántos destruyan los ucranianos. Eso es hasta que empiezas a ver los números. En abril de 2024, Forbes examinó el estado del ejército ruso y cuánto tiempo sería capaz de sostener su ofensiva. Al observar los tanques, hace una nota importante: Rusia es capaz de producir entre 500 y 600 tanques nuevos al año, que utiliza para reemplazar los que está perdiendo en Ucrania. El problema es que está perdiendo tanques a un ritmo más alto del que los reemplaza. En febrero de 2024, justo antes del segundo aniversario de la guerra, Reuters publicó un artículo afirmando que Rusia había perdido más de 3.000 tanques en Ucrania. Eso equivalía a todo el inventario activo previo a la guerra. Además, una matemática básica muestra que perder 3.000 tanques en 2 años significa que Rusia pierde 1.500 anualmente. Sin embargo, solo produce entre 500 y 600, es decir, alrededor de un tercio de lo que pierde. Es un sistema insostenible que ha llevado a Rusia a depender de métodos mucho menos convencionales para transportar a sus tropas. Métodos como hacer que viajen en carritos de golf. Un artículo de mayo de 2024 publicado en Forbes afirma que en 2023 Rusia adquirió alrededor de 2.100 vehículos todoterreno Desert Cross Mila 3 de una empresa china. Aunque el nombre de este vehículo suene impresionante, en realidad no es mucho más que un carrito de golf reforzado. Es compacto, prácticamente no ofrece protección a quienes lo conducen y, sorprendentemente, ha estado apareciendo en las líneas del frente. Ese no es el uso previsto de estos vehículos. Es totalmente posible imaginar al Desert Cross Mila 3 como un vehículo útil detrás de las líneas de combate, para transportar tropas y equipo entre estaciones, lo que daría sentido a la compra. Sin embargo, Forbes informa que las tropas rusas tienen tanta escasez de vehículos que han recurrido a conducir los Desert Cross Mila 3 en combate. El Desert Cross Mila 3 no es apto para el frente. Pesa apenas 1.5 toneladas y tiene un motor de 85 caballos de fuerza, sin armamento pesado ni blindaje para proteger a la tripulación. Por esas razones, se ha convertido en presa fácil para Ucrania y sus drones. Varios reportes sugieren que los rusos que conducen estos carritos han sido masacrados por fuego de drones. En un caso, la compañía Strike Drones, que normalmente funciona como apoyo de la 47ª Brigada Mecanizada de Ucrania, detectó a un equipo de 7 soldados rusos viajando en un Desert Cross Mila 3. Tras observarlos brevemente desde el aire, concluyó que no podrían defenderse de un ataque con drones. Así que lanzó uno. Los 7 soldados rusos murieron en el ataque. Y, peor aún para Putin, todo fue grabado por los drones y subido a la red social Telegram. Pero volvamos a los números de tanques.
Aunque Rusia solo construye lo suficiente para reemplazar un tercio de su inventario cada año, aún puede enviar más tanques a Ucrania. Según Henry Boyle, investigador senior de capacidades militares en el International Institute for Strategic Studies, IISS, Rusia logró poner en servicio entre 1.000 y 1.500 tanques entre febrero de 2023 y febrero de 2024, suficientes para reemplazar los que había perdido. ¿El problema? La gran mayoría de esos tanques son modelos antiguos, extremadamente vulnerables a las defensas antitanques ucranianas, como el sistema Javelin. La situación es tan mala que, según Boyd, solo 200 de los tanques enviados en ese periodo eran modelos nuevos. El resto eran tanques reacondicionados, algunos que databan de la era soviética justo después de la Segunda Guerra Mundial. Moscú ha podido cambiar calidad por cantidad, afirma Boyd, señalando que probablemente podría sostener otros 3 años de fuertes pérdidas de tanques dependiendo de su inventario viejo y reacondicionado. Sin embargo, cuanto más dependa de estos tanques antiguos, mayores serán las pérdidas. Al fin y al cabo, Ucrania ya ha demostrado que puede destruir tanques en masa. Enviar tanques viejos tras los nuevos es simplemente una receta para que Ucrania destruya aún más del inventario ruso. Quizás esa sea la razón por la que vemos a tropas rusas recurriendo a conducir carritos de golf sin blindaje en Ucrania. Sus tanques están siendo destruidos a tal velocidad que simplemente no hay suficientes para cubrir una línea de frente que se extiende por unos 1.000 kilómetros. Aún así, tal vez no sea del todo correcto decir que Rusia se está quedando sin tanques. Todavía tiene muchos tanques de la era soviética, como los T-60, en sus reservas. Más bien, es más preciso decir que Rusia se está quedando sin tanques modernos que realmente puedan ser efectivos en el campo de batalla, lo que la obliga a depender de modelos antiguos y obsoletos, cada vez más fáciles de destruir por Ucrania. Claro, tener que escarbar tan profundo en sus reservas también crea un problema futuro. Si gana la guerra en Ucrania y luego decide volver su atención a otro país, como Macedonia, necesitará años para reponer sus suministros de tanques antes de poder lanzar otro asalto del mismo nivel que el de Ucrania. Vemos una situación similar con los vehículos blindados rusos. Según el IISS, Rusia perdió más de 3.000 vehículos de combate blindados entre febrero de 2023 y febrero de 2024, lo que eleva sus pérdidas totales en la guerra a 8.800. Eso significa que pierde vehículos a una tasa de 4.400 anuales, un nivel de desgaste aún mayor que el de sus tanques. A simple vista, esto debería ser un problema para Rusia. Al menos si se creen las cifras del Royal United Services Institute, RUSI, de Londres. Ellos señalan que Rusia está fabricando alrededor de 4.500 vehículos blindados por año, apenas lo suficiente para compensar las pérdidas. Dos analistas de RUSI, Nick Reynolds y Jack Waddling, incluso afirman que esta tasa de fabricación tiene al Kremlin convencido de que puede sostener el nivel actual de desgaste hasta 2025. Pero hay un detalle, al igual que con los tanques, los supuestos vehículos blindados nuevos enviados a Ucrania no son nuevos en absoluto. RUSI estima que alrededor del 80% son vehículos antiguos, muchos también de la era soviética, que simplemente recibieron una rápida modernización antes de ser enviados al frente. Esa estrategia funciona por ahora. Suficientes vehículos viejos están en condiciones aceptables para ser reacondicionados rápidamente y enviados. Pero el problema vendrá conforme la guerra avance en 2024, como señalan los analistas de RUSI. La cantidad de sistemas en almacenamiento significa que, aunque Rusia puede mantener una producción constante durante 2024, empezará a encontrar que los vehículos requieren una reparación más profunda en 2025. En otras palabras, depender de existencias de la Guerra Fría solo llevará a Rusia hasta cierto punto, y sus enormes pérdidas la están obligando a usar vehículos cada vez más viejos, que requieren más trabajo para volver a ser utilizables. Lo peor, según los analistas de RUSI, es que Rusia habrá agotado la mayor parte de sus reservas de vehículos blindados disponibles para 2026. RUSI no es la única organización que hace esta afirmación. A inicios de 2024, el Ministerio de Defensa de Estonia también sugirió que Rusia depende demasiado de sus reservas antiguas, prefiriendo reacondicionar lo que ya tiene en lugar de fabricar nuevos vehículos. El análisis estonio examinó imágenes satelitales para estimar cuántos vehículos blindados rusos habían sido destruidos, cuántos estaban activos y cuántos en almacenamiento. ¿Su conclusión? La misma que RUSI, las reservas de vehículos blindados de Rusia se agotarán en algún punto de 2025 o 2026. La solución aparentemente obvia sería fabricar más vehículos blindados.
Pero aquí es donde las sanciones impuestas por muchas naciones occidentales pesan. Reacondicionar un vehículo viejo requiere algo de trabajo de metal, reemplazar un motor y modernizar una radio. A veces también mejorar la óptica y el blindaje, aunque no siempre. En resumen, Rusia puede minimizar recursos y hacer que un vehículo reacondicionado sea útil en combate. Construir desde cero es mucho más difícil. No solo requiere más materiales, sino también más mano de obra. Quizás pueda lidiar con lo segundo, pero en cuanto al abastecimiento, el Ministerio de Defensa de Estonia señala que mejorar significativamente la calidad de producción bajo sanciones internacionales es poco realista incluso a mediano plazo. Los problemas que enfrenta Rusia son tres: tendrá cada vez más dificultades para conseguir maquinaria, componentes de alta calidad y equipo de fábrica si las sanciones permanecen. Por supuesto, Putin tiene opciones. Podría importar herramientas y componentes de China, aunque eso implicaría sacrificar calidad, según los analistas estonios. Y eso incluso puede que ya no sea tan viable en 2024 como lo fue al inicio de la guerra. Como informó Reuters en abril de 2024, Estados Unidos ha amenazado repetidamente con extender sus sanciones a China. Pekín ha tomado en serio esas amenazas. Los principales bancos chinos ahora se están retirando de financiar transacciones relacionadas con Rusia, obligando a muchas empresas chinas que aún quieren comerciar con Rusia a operar en la sombra. Los bancos pequeños que pueden pasar desapercibidos para Estados Unidos, junto con las criptomonedas, se están convirtiendo en los métodos principales de pago para estas empresas. Pero eso en sí mismo representa un problema para Rusia. Significa que el país ya no puede realizar transacciones fluidas con China. Tiene que retrasarse usando atajos y canales no oficiales. Así que, incluso si Rusia logra acumular componentes de vehículos y herramientas de fábrica gracias a China, es probable que los reciba a un ritmo más lento de lo que desearía. Además, existen dudas sobre si la calidad requerida estará presente cuando esas piezas lleguen. Los analistas estonios dicen que todo esto contribuye a que Rusia probablemente sea incapaz de aumentar o expandir la producción de vehículos blindados más allá de los niveles actuales. Rusi coincide con Reynolds y Batling escribiendo en su informe que esto necesariamente significará una disminución significativa en los vehículos entregados al ejército. Una disminución que lleva a situaciones como aquellas en las que las tropas rusas se ven obligadas a conducir carritos de golf sin protección en las líneas del frente. Hay una salvedad en el dilema de los vehículos blindados de Rusia. Ucrania tiene que mantener el ritmo que estableció durante los primeros 2 años de la guerra. Destruir los vehículos blindados de Rusia a un ritmo de alrededor de 4.500 por año significará que superará la capacidad de Rusia de poner más vehículos en el frente. Ucrania simplemente necesita resistir, permitiendo que las sanciones impuestas a Rusia la obliguen a recurrir a sus reservas almacenadas de vehículos blindados mientras lucha por fabricar nuevos por sí misma. Pasemos ahora a las personas. En febrero de 2024, CBC informó que un alto funcionario del Pentágono estadounidense afirmó que Rusia había perdido 315.000 soldados en los 2 primeros años de la guerra en Ucrania. Para dar contexto, eso equivale a todo el ejército que Rusia envió a Ucrania, lo que significa que Moscú esencialmente ha tenido que levantar 2 ejércitos para la guerra. Es perfectamente capaz de hacerlo. Según Global Firepower, Rusia tiene alrededor de 69.5 millones de personas que podrían formar parte de su ejército, con 46.4 millones aptos para el servicio y otros 1.275 millones alcanzando la edad militar cada año. Si ese es el caso, ¿cómo podría Rusia estarse quedando sin personas para la guerra? Incluso con la pérdida de más de 300.000, y la cifra puede estar más cerca de 400.000 si las estadísticas de Ucrania son precisas. Rusia ha podido reemplazar a sus tropas de tierra perdidas y aún tiene más gente que puede enviar al frente cuando sea necesario. Pero hay múltiples problemas en juego aquí. El primero es que muchos de los soldados rusos simplemente no quieren estar en Ucrania. En abril de 2024, EP News citó al medio ruso Mediazona cuando señaló que ha habido más de 7.300 casos de soldados rusos que se ausentaron sin permiso desde que comenzó la guerra. Eso puede no parecer un número alto en el contexto de los más de 300.000 enviados a Ucrania. Hasta que te das cuenta de que representa un aumento de 6 veces en el número de desertores en comparación con el año anterior a la guerra. Otros grupos y países también están reportando cifras récord. Por ejemplo, ID Telesom, traducido aproximadamente como Piérdete, es un grupo operado por activistas rusos en Georgia. Existe para ayudar a soldados que desean desertar a desaparecer del escrutinio militar ruso.
Afirma que solo el 3% de las solicitudes que recibió en la primavera de 2023 eran de soldados rusos que buscaban dejar el ejército. Pero para enero de 2024, ese porcentaje había aumentado a alrededor del 30%, con el grupo recibiendo unas 500 solicitudes de este tipo durante los 2 primeros meses de 2024. De nuevo, estas cifras son pequeñas en el panorama general del ejército ruso, pero son indicativas de un problema de moral que podría llevar a que más soldados rusos deserten conforme la guerra continúe. Además, incluso aquellos que no desertan pueden carecer de la moral necesaria para luchar tan bien como lo harían en otras circunstancias, debilitando a Rusia en el proceso. En cuanto a los países, están encontrando a más y más rusos en sus fronteras. El informe de AP News señala que Estados Unidos otorgó estatus de refugiado a menos de 300 rusos en 2022. Sin embargo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza afirma que encontró a más de 57.000 rusos intentando entrar a Estados Unidos en 2023, 44.000 más que en 2021. Francia ha visto un aumento similar en ciudadanos rusos que buscan asilo o estatus de refugiado, con AP News señalando un incremento del 50% en solicitudes de asilo entre 2022 y 2023. Y los datos de Alemania son similares, recibió 7.663 solicitudes de asilo por primera vez de ciudadanos rusos en 2023, más del triple de las que recibió en 2022. No se sabe cuántas de estas personas son, o fueron, soldados. Aún así, hay una clara tendencia de ciudadanos rusos que abandonan su país porque no quieren verse arrastrados a una guerra que claramente no apoyan. A mayor escala, la BBC estima que entre varios cientos de miles y varios millones de rusos habían abandonado sus hogares para junio de 2023. Curiosamente, esta ya era una tendencia antes de que comenzara la guerra de Ucrania, con la BBC señalando que muchos que no estaban de acuerdo con la anexión de Crimea en 2014, junto con leyes recientes que facilitan que Rusia castigue la disidencia, habían llevado a muchos a irse. De nuevo, estas cifras pueden no parecer especialmente impresionantes en el contexto de que Rusia tiene muchos millones más en edad militar. Pero, al igual que con el problema de la moral que lleva a deserciones, son indicativas de una Rusia dividida. Incluso algunos dentro de Rusia, incluidos quienes han servido en su ejército en el pasado, creen que Moscú está cerca de quedarse sin gente. En una entrevista con GB News a principios de 2024, un excomandante ruso llamado Igor Girkin afirmó que el ejército de Rusia está débil en números y que probablemente el país no tenga ofensivas amplias planeadas para 2024 debido a este problema. Girkin sabría de esto. Ahora en una prisión rusa acusado de extremismo, jugó un papel clave en ayudar a Rusia a anexar Crimea en 2014. Cree que Rusia ya se encuentra en un punto en el que necesita tapar huecos en las filas y que Moscú prácticamente no tendrá a nadie para pelear su guerra a menos que Putin movilice al menos a una parte de la población civil de Rusia. Ya ha habido señales de esta creciente necesidad de movilizar gente fuera del ejército activo de Rusia. En julio de 2023, Putin reveló planes para aumentar la edad máxima de movilización a 70 años, con los planes incluso aceptando de vuelta en el ejército a soldados que ya habían sido dados de baja. Los planes también exigen que los reservistas sirvan hasta los 60 años, lo que significa que incluso los retirados podrían ser llamados nuevamente. Los funcionarios de menor rango se encuentran en una posición similar, aún pueden ser llamados hasta los 60. Estas no son acciones propias de una nación que tiene un suministro constante de mano de obra competente para ganar una guerra. Y competente puede ser la palabra clave aquí. A medida que Rusia depende cada vez más de nuevos reclutas para reforzar sus números, el entrenamiento que reciben esos reclutas podría empeorar. Según Understanding War, un nuevo recluta ruso debería recibir entre 1 y 2 meses de entrenamiento básico, seguido de entre 3 y 6 meses de entrenamiento avanzado antes de llegar a sus unidades asignadas. Una vez en esas unidades, deberían recibir más entrenamiento con la ayuda de veteranos ya en el frente para perfeccionar sus habilidades y prepararse para el combate activo. En total, un soldado no debería desplegarse con menos de 4 meses de entrenamiento. Sin embargo, Understanding War señaló en marzo de 2022 que Rusia recurrió al despliegue rápido de reservistas poco entrenados desde el inicio de la guerra. También afirma que el número de reservistas y contratados de Rusia, que en papel son 2 millones, puede que tampoco esté preparado para la pelea. Históricamente, solo el 10% de esos reservistas pasa por entrenamiento de actualización antes de ser enviados de nuevo a la guerra, dejando a muchos operando con entrenamiento anticuado o apenas recordado de hace años.
La situación es tan mala que Rand informó en 2019 que Rusia en realidad solo tenía alrededor de 5.000 tropas que podían considerarse reservas en el sentido occidental, es decir, que reciben entrenamiento mensual y anual regularmente. Todo lo cual deja a los cientos de miles de reservistas que Rusia afirma tener mucho más débiles de lo que deberían estar. The Moscow Times respalda estas afirmaciones con la historia de Iván. Un soldado anónimo en el frente de la ofensiva rusa en julio de 2022, Iván, de 31 años, dijo al periódico que había recibido apenas 5 días de entrenamiento antes de ser enviado a Ucrania. Otros lo tuvieron aún peor. Había un soldado en nuestra compañía que no sabía cómo funcionaba una ametralladora, dijo Iván al medio. No quisiera estar junto a él en batalla, ¿cómo puedes pelear así? En efecto, ¿cómo? Enviar soldados a Ucrania con menos de una semana de entrenamiento sugiere que Rusia está menos interesada en desarrollar soldados capaces y más interesada en desplegar carne de cañón. Quizás esta sea parte del plan, enviar ola tras ola de soldados mal entrenados para agotar los recursos de Ucrania. Si cual sea el caso, Rusia se encuentra en una posición en la que se le están acabando los soldados bien entrenados, que ya están en el frente, y los reemplaza con reclutas y reservistas mal preparados que probablemente no deberían estar ahí en primer lugar. Aún así, Rusia tiene otros enfoques además de enviar gente sin entrenamiento a la guerra en tierra. Como su tan elogiada Fuerza Aérea, la VKS. Solo que la VKS tampoco ha resultado mínimamente efectiva en la guerra de Ucrania y está al borde de quedarse sin aviones y pilotos. En un informe de febrero de 2024, la BBC repitió las afirmaciones de Ucrania de que había derribado la asombrosa cifra de 342 aviones rusos desde el inicio de la guerra. También ha destruido casi la misma cantidad de helicópteros, derribando 325 desde febrero de 2022. Cabe señalar que estas cifras no han sido verificadas de manera independiente y Rusia no ha comentado sobre las supuestas pérdidas. Aún así, incluso si están infladas, es bien sabido que Rusia no ha logrado obtener superioridad aérea sobre Ucrania a pesar de tener una fuerza aérea mucho más grande. La VKS es la segunda fuerza aérea más grande del mundo, según Global Firepower, con 2.766 aeronaves en estado de preparación para el combate. Al igual que con los tanques de Rusia, esto sugeriría que Moscú no corre peligro de quedarse sin aviones pronto. Pero las apariencias engañan. En un informe de marzo de 2024, Rand señala que Rusia está consumiendo la vida útil de sus aviones de combate hasta el punto en que su fuerza total es menos del 75% de su capacidad previa a la guerra. El punto aquí es que no solo los cientos de aviones derribados sobre los cielos de Ucrania representan un problema para la VKS. También lo es el uso excesivo de activos antiguos que ya estaban cerca del final de su vida útil. La información de Rand sugiere que la VKS perderá 60 aeronaves por simple sobreuso, es decir, aviones que han volado más allá del tiempo de vuelo para el que fueron construidos, para finales de 2024. Esos son aviones que no van a ser derribados. Simplemente serán retirados del inventario ruso porque ya no se puede confiar en que vuelen. Rand también señala que Rusia solo está fabricando alrededor de 20 Su-30, Su-34 y Su-35 por año. Esto equivale a reponer apenas un tercio del stock que está perdiendo por envejecimiento. Y eso antes incluso de considerar las pérdidas en combate que Ucrania ha infligido a la VKS. También vale la pena señalar que un poco más de la mitad de las aeronaves tácticas de la VKS tienen más de 30 años. Aquí puede aparecer un poco de déjà vu, al igual que con sus tanques, Rusia depende cada vez más de equipo antiguo para mantener sus ataques en Ucrania. El problema que tiene la VKS es que sus aviones son mucho más delicados que los tanques en el sentido mecánico. Un tanque de la era soviética puede seguir funcionando, con reacondicionamientos y modernizaciones, tanto tiempo como sea necesario, suponiendo que no sea destruido en combate. No es el caso de las aeronaves más antiguas. Tienen una vida útil limitada y se vuelven prácticamente inservibles una vez que llegan al final de su ciclo. Rand especula que estos problemas de vida útil quizá no afecten demasiado a Rusia en Ucrania. El problema vendrá después, Rusia tendrá que reconstruir la VKS una vez que termine la guerra. Por ejemplo, Moscú ha usado sus MiG-31 y Su-27 más antiguos para realizar patrullas aéreas a distancia y, ocasionalmente, apoyar ataques con misiles hipersónicos sobre territorio ucraniano. Estas aeronaves antiguas comenzaron la guerra con entre el 20% y el 35% de la vida de sus células aún disponible, lo que significa que probablemente serán retiradas del servicio mucho antes de que la guerra termine.
¿Dónde deja eso a Rusia en el futuro? La DICAS estará mermada, obligando a Rusia a construir más y nuevos aviones para reemplazar los modelos antiguos que ha perdido. Ahí es donde entra en juego el tema de las sanciones que afecta su producción de tanques. A Rusia le costará construir más aviones porque no puede hacerse con los materiales que necesita. Quizá por eso estamos viendo que Moscú solo incorpora alrededor de un tercio de los aviones que necesita para reemplazar los que se retiran debido al fin de la vida útil de sus células. Además, las fuerzas combinadas de la OTAN tienen acceso a alrededor de 800 aeronaves de quinta generación y compran otras 100 aproximadamente cada año. Rusia depende de aviones de la era soviética que pronto no podrán volar, mientras no logra reponer la VKS con cazas de quinta generación que la mantengan competitiva con otros países cuando termine la guerra de Ucrania. Y no son solo los aviones los que presentan un problema para la VKS. Los pilotos también son un problema. Así lo afirma el coronel Ants Tomsalu, que forma parte de las fuerzas de defensa de Estonia en la reserva. Al analizar el hundimiento del buque de guerra ruso Novocherkassk en 2023, señaló que los ucranianos aparentemente atacaron el barco con misiles de crucero franceses Scalp lanzados desde Yat Sub-27. Dado que esos misiles tienen un alcance de 155 millas, Ucrania ahora puede disparar a objetivos desde fuera de la zona de defensa aérea de Rusia. Pero, más preocupante para Rusia, según Tomsalu, es la posibilidad de que se esté quedando sin pilotos experimentados. ¿Cómo explicar sino que Rusia no lograra defenderse de los misiles que Ucrania usó para hundir el Novocherkassk? O, como dice Tomsalu, los jóvenes aún no entienden cómo luchar contra los viejos y experimentados. Esa es una opinión que comparte Yuri Inat, portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, quien habló con Pravda en mayo de 2023 sobre el estado de la VKS. Señaló que Rusia sigue entrenando pilotos, lo que significa que no se quedará sin gente para poner en los aviones en el corto plazo. De hecho, tiene entre 100 y 150 pilotos que se gradúan de sus escuelas de formación cada año. El problema para la VKS es que esto juega a favor de Ucrania. Inat dice que no cree que la VKS se quede sin pilotos. Sin embargo, como afirma, es evidente que la calidad del personal ruso disminuirá. Las pérdidas aéreas tempranas de Rusia en la guerra no solo le hicieron perder equipo. También sacrificó a muchos pilotos que tenían experiencia de combate en Siria. Sus reemplazos están, esencialmente, viéndose obligados a aprender en el trabajo, saliendo recién de la escuela de pilotaje solo para encontrarse desplegados en una situación de combate. Tal vez eso, combinado con células envejecidas, sea la razón por la que Rusia ha limitado el uso de la VKS en esta guerra, se está quedando sin buenos aviones y sin pilotos de calidad para volarlos. Luego, está la Marina rusa. Mencionamos la pérdida del buque Novocherkassk anteriormente, y ese está lejos de ser el único barco que Rusia ha perdido durante la guerra. Lo más extraño de esta situación es que Ucrania apenas tiene una marina digna de mención. Global Firepower dice que tiene apenas 104 activos, y la mayoría son simples patrulleras que no son efectivas en una batalla naval. Deberíamos haber visto a Rusia aprovechar ese hecho. La temida flota del Mar Negro debería haber dominado las aguas que le dan su nombre, proporcionando a Moscú un paso marítimo hacia Ucrania. Pero eso no es lo que ha ocurrido. En su lugar, Ucrania ha causado estragos en la flota del Mar Negro. En marzo de 2024, Ucrania anunció que había destruido o inutilizado alrededor de un tercio de los buques de guerra de la flota del Mar Negro desde el inicio de la guerra. Ese anuncio llegó a raíz de que Ucrania hundiera el Konstantin Olsansky mientras estaba en los diques de Sebastopol, con el ataque logrando además causar daños a un par de buques de desembarco rusos, el Azov y el Yamal. Es una historia que se ha repetido múltiples veces durante el conflicto. La flota del Mar Negro de Rusia ha demostrado ser ineficaz, al menos en comparación con el impacto que se esperaba que tuviera. Ucrania ha hecho un uso inteligente de ataques con misiles, como el dirigido a Sebastopol, así como de drones marítimos no tripulados para ir desmantelando la marina rusa. Tomemos como ejemplo el hundimiento del buque Tsesar Kunikov. En un video de 3 minutos publicado tras el hundimiento de ese barco, los observadores vieron como una lancha rápida se dirigía a toda velocidad hacia el buque de guerra. Al acercarse, se produce una enorme explosión. Se ve al Tsesar Kunikov escorarse hacia babor antes de hundirse bajo las olas. Esa lancha rápida no era un barco en absoluto, al menos no en el sentido tradicional. Era un dron marítimo no tripulado llamado Magura V que Ucrania usó, esencialmente,
para lanzar un ataque kamikaze, solo que sin que un humano se sacrificara, para hundir un barco ruso. Ese incidente llevó a Putin a destituir del mando al almirante que lideraba la flota del Mar Negro. El problema de Rusia es que ahora se enfrenta a una nueva era de la guerra. Una en la que sus barcos son vulnerables a ataques no tripulados y a misiles, además de la guerra tradicional de antaño. No está librando una batalla naval, al menos no una que reconozca, con Ucrania, y aún así está perdiendo muchos de los buques que envía al Mar Negro. Peor aún, le cuesta reemplazarlos. Así lo señala Katarzyna Zysk, profesora de Relaciones Internacionales e Historia Contemporánea que trabaja en el Instituto Noruego de Estudios de Defensa. Ella indica que Putin emitió una orden para una presencia naval rusa constante ya en diciembre de 2013, allanando el camino para la construcción de buques especiales clase hielo equipados con capacidades de rompehielos para hacer posible esa presencia. La industria de construcción naval de Rusia presentó planes, y Moscú ha invertido mucho en el desarrollo de estos buques. Sin embargo, no está saliendo nada de sustancia de los astilleros rusos. El LK-110, que debería ser el rompehielos nuclear de próxima generación de Rusia, sigue en fase de desarrollo. Pero mucho más preocupante para Moscú es que su programa de desarrollo naval se está estancando, incluso en sus fases más tempranas, debido a una combinación de problemas económicos, financieros y estructurales. Zysk explica que la mala asignación de recursos y la corrupción, sumadas al enorme costo de desarrollar nuevos barcos, han ralentizado la construcción hasta casi detenerla. También señala que las sanciones occidentales han golpeado con fuerza a la industria naval rusa. Esas sanciones se impusieron cuando Rusia anexó Crimea en 2014 y solo se han intensificado desde el inicio de la guerra de Ucrania. Zysk destaca cómo la marina rusa ha quedado aislada de mucho del equipo que necesita para construir su próxima generación de buques, con unidades diésel que antes venían de Alemania ahora mucho más difíciles de conseguir. Los motores de turbina de gas que Moscú solía comprar a Ucrania también se han agotado por razones obvias. Christian Aland, investigador senior del Establecimiento Noruego de Investigación en Defensa, añade que toda la industria de construcción naval de Rusia está plagada de incertidumbre. Suponiendo que la construcción comience antes de que termine esta década, es poco probable que el primer buque de esta clase se complete antes de 2025, como muy pronto, dijo a The Barents Observer en 2016. El tiempo le ha dado la razón. Volviendo a la flota del Mar Negro, un artículo de Forbes de mayo de 2024 señala que el desgaste constante que Ucrania está infligiendo, ha hundido 15 de los 36 buques de guerra que la flota tenía antes de la guerra, avanza a tal ritmo que la fabricación rusa no puede seguir el paso. También cabe destacar que Turquía está bloqueando que Rusia haga pasar barcos por el estrecho del Bósforo para llegar al Mar Negro. Por ello, Rusia se ve obligada a complementar su flota con barcos más pequeños, objetivos más fáciles para Ucrania, mientras intenta construir más barcos en astilleros del Mar Negro. Esos astilleros están dentro del alcance de los drones de Ucrania. Eso deja a Rusia en una posición en la que intenta construir nuevas corbetas misilísticas para entrar al Mar Negro, todo mientras está bajo la amenaza constante de ataques ucranianos durante la fase de construcción. E incluso cuando esas corbetas entran al Mar Negro, las hunden tan rápido que Moscú no puede reponerse. Al fin y al cabo, basta con ver lo que pasó con la Zyklon, una corbeta misilística rusa que entró al Mar Negro en julio de 2023. Apenas 10 meses después de entrar en servicio, ese barco ahora descansa en el fondo del mar, víctima de un ataque ucraniano en Sebastopol. Personas, aviones, barcos, tanques, vehículos blindados. Rusia está reduciendo gradualmente sus existencias de todos ellos, lo que la obliga a depender de tecnología de la era soviética obsoleta para continuar su guerra contra Ucrania. Y esos no son sus únicos problemas. Incluso a nivel de equipo básico, a Rusia le cuesta abastecer a sus tropas sobre el terreno. Numerosos reportes durante la guerra sugieren que Rusia a menudo envía tropas a la batalla sin el equipo más básico que necesitan para luchar. Un informe de enero de 2023 publicado por Radio Free Europe ofrece un ejemplo. Informó sobre un video publicado en la red social Telegram que parecía mostrar a poco más de 20 hombres, con máscaras y ropa de camuflaje, pidiendo ayuda. El video reveló que esos hombres eran soldados rusos, y su mensaje era simple: por favor ayúdennos a resolver nuestra situación. En el video, uno de los hombres dice: nuestro comandante nos dio la orden de no retirarnos de nuestras posiciones. Pero el comandante no nos dio cobertura ni apoyo.
Solo teníamos ametralladoras y todas las demás armas estaban averiadas. Ese video puso de relieve los constantes problemas de equipo que Rusia parece haber tenido en la guerra de Ucrania. Otros informes sugieren que las tropas rusas han recibido raciones con 7 años de caducidad vencida. De nuevo aparece esa dependencia de equipo antiguo. Y si se han de creer reportes más recientes, Rusia enfrenta desafíos extremos para encontrar nuevo equipo y materiales con los que continuar la guerra. Así lo afirma un artículo de febrero de 2024 publicado por la BBC, que citó a un funcionario occidental diciendo que las capacidades de producción de munición doméstica de Rusia son actualmente insuficientes para satisfacer las necesidades del conflicto en Ucrania. El funcionario añade que las sanciones han golpeado tanto a Rusia que se ha visto obligada a buscar medios alternativos de suministro, como comprar equipo a otros países para mantener su esfuerzo bélico, o a requisar equipo que debía enviar a otros países. La BBC informa que Rusia hizo exactamente eso con India, reteniendo equipo que debía enviar para usarlo en la guerra. Quizá eso explique en parte por qué India ahora compra cada vez más a proveedores occidentales. El suministro ruso se está secando y ya no puede conseguir las armas que necesita de Moscú. También está el problema de la artillería rusa. Forbes estima que Rusia tiene alrededor de 2.000 obuses distribuidos a lo largo de los 1.000 kilómetros del frente en Ucrania, y esos obuses disparan en conjunto 10.000 proyectiles diarios. Eso da un promedio de 5 proyectiles por día, aunque probablemente sea más para la artillería ubicada en las zonas más críticas del frente. Incluso a 5 rondas por día, eso significa que el cañón promedio de la artillería rusa durará alrededor de un año antes de que su acero se vuelva demasiado frágil. Esos cañones necesitan ser reemplazados. Así que Rusia se encuentra en una situación similar a la de gran parte de su equipo. No solo está perdiendo artillería a montones, un informe sugiere que ha perdido 1.143 piezas ante Ucrania desde que comenzó la guerra, sino que la artillería que aún tiene se está degradando. Eso ha llevado a Rusia a sacar miles de obuses remolcados de la era de la Guerra Fría de sus almacenes. Esos obuses no se están enviando al frente. En su lugar, se les retiran los cañones para reutilizarlos y reemplazar los cañones desgastados de los obuses actuales de Rusia. De nuevo, vemos a Rusia consumiendo sus existencias antiguas en lugar de fabricar cañones nuevos, quizá otro efecto de las sanciones que se le han impuesto. Todo esto nos lleva a una pregunta final: ¿tiene Rusia suficiente equipo para aguantar hasta el final de la guerra de Ucrania? Lo más probable es que sí, suponiendo que la guerra termine en el próximo año o 2. Pero lo más preocupante para Rusia es el estado en el que quedará su ejército cuando la guerra termine. ¿Seguirá siendo visto como una de las potencias militares dominantes del mundo? ¿O su ejército quedará tan agotado, con las sanciones dificultando su recuperación, que, para cuando termine la guerra, prácticamente se habrá quedado sin lo necesario para ser considerada una nación poderosa? Cuéntanos qué piensas en los comentarios y gracias por ver el video. Ahora ve a consultar por qué la Marina de Rusia está en serios problemas o haz clic en este otro video.